Si esto de las clases grabadas, las pizarras, tal, esto no es lo habitual. Esto no es lo habitual. Pero bueno, bien. Vamos a seguir hablando de dinámica. Muy malo. Muy sencillo, era muy sencillo. Era, a ver. Esto es un ejemplo que os puse. Seno de t, 2t, t. Bueno, si hubierais hecho bien el ejercicio, os habría salido 2pi, omega igual a 2pi. Y sin fase inicial, pues era seno de 2pi t. ¿Para qué tiempo esto vale 2pi? Esto era un segundo, esto es 0,5 segundos, 0,75 segundos, 0,25 segundos. Eso es la escala de tiempo correcta. Que os habría salido... A ver, si haces el tercero bien, que por cierto, a ver, si aceleración es igual a menos pi cuadrado, cuando x es igual a 0,125 era... No, 0,25, ya no me acuerdo. ¿0,125 o 0,25? 0,25. $0,25. Cuando x es igual a 0,25 metros, menos pi cuadrado es igual a menos omega cuadrado por 0,25. El menos con el menos se me va, el cuadrado con el cuadrado no. Pi cuadrado dividido por 0,25 es igual a omega cuadrado. 1 partido por 0,25 es 4. Es decir, 4pi cuadrado es igual a omega cuadrado. ¿Cuánto vale omega? 2pi. Omega vale 2pi. No, omega vale 2pi. Y entonces x es igual a... Bueno, a salida a 0,5 puntos. 0,5 metros. Por el seno de 2pi t. Porque era fase inicial 0. ¿Cuándo vale la fase 2pi? Cuando t es igual a un segundo. Bueno, ahí va. Pues por eso, un segundo, medio segundo, 0,75, o un segundo, medio segundo, 3/4 de segundo, un cuarto de segundo. Bueno. O sea que vamos, esto era, y esto lo hemos hecho en clase, ¿eh? Uno exactamente igual lo hemos hecho en clase, pero con otros datos. Exactamente igual. De hecho, está... mira. Sabiendo que la aceleración de un objeto que recibe un momento armónico siempre en el instante y que se encuentra a 15 centímetros a la derecha del punto es menos 9pi cuadrado, tal. Ese es el 3. Tiki. Calculas tal, no sé qué, no sé cuánto, patatín. Pues ese. Ese es este. Y luego para calcular la amplitud, si tú lo calculas como v es igual a omega por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado, sustituyes. La velocidad era raíz de 3, pi partido por 2 es igual a 2pi por la raíz cuadrada de a cuadrado menos 0,25 al cuadrado. Y este pi con este pi se te va. Este 2 pasa aquí abajo y te queda raíz de 3 partido por 4 es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos 0,25 al cuadrado. Para quitar todo esto le vas al cuadrado y te queda 3 partido por 16 es igual a cuadrado menos 0,25 al cuadrado.
0,25 al cuadrado. Pasas este aquí, lo haces y al final te sale A de 0,5. Pero vamos, no sé, yo tampoco creo que era... Bueno, lo hemos hecho en clase, exactamente igual, pero con otros datos. Exactamente igual, pero con otros datos. Ese era ese. Y luego te pedía velocidad y aceleración máximas. ¿Cuánto vale la velocidad máxima? Por ejemplo. Aceleración máxima Menos A cuadrado menos A por W cuadrado. omega cuadrado, pero bueno. Se puede expresar en función de pi, no hay ningún problema. Y luego, para determinar la posición, velocidad y aceleración de un objeto en un instante t igual a 0,25 125, había que escribir la ecuación. O sea, había que hacer x es igual a 0,5 por el seno de 2πt. Ojo, que aquí hay que poner x en metro, t en segundos. Claro, hay que indicar las unidades de los dos. Velocidad 0,5 por 2pi, pi, por el coseno de 2πt, con la velocidad en metros por segundo y t en segundos. Aceleración menos 2pi cuadrado seno de 2πt. Con la aceleración en metros partido por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Sustituye t por 0,125 y es pi cuartos. El seno y el coseno de pi cuartos son raíz de 2 partido por 2, porque son 45 grados. O sea, lo mismo el seno que el coseno. Raíz de 2 partido por 2 y ya está. 0,5 por pi por 2 pi cuadrado. Sustituir. Básicamente sustituir. Total. Que el que no lo ha hecho ha sido porque no le ha dado nada. No, por eso. No, moviendo. De todas maneras, en este tema todavía no os he puesto una tarea que valdrá 2 puntos, si mal no recuerdo, que es... Hombre, 2 puntos, si has sacado un 3 en este ya son 5. Sí, en la recuperación de este examen contarían esos 2 puntos, ¿no? Para subir nota, bueno, en este examen que hay una parte que es el examen de subir nota será un examen de conocimientos generales del tema. A mí no me queda más remedio que evaluar esa tontería de, ¿cómo era? Lo de movimientos compuestos en el deporte. No lo sé, todavía no lo he hecho, o sea que cuando lo haga lo decidiré. Bueno. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Dinámica, aquí. Bien. Silencio. A ver, un par es un momento, en realidad. Un par de fuerzas es un par de fuerzas, una para arriba, otra para abajo, y eso es un momento. Momento de un par de fuerzas es fuerza por distancia entre las dos. Entonces, el par motor se refiere a eso. En realidad es Newton por metro, se miden las mismas unidades. Bueno, decíamos, consecuencias del principio de conservación del momento angular. Algunas curiosas, otras menos curiosas. Yo creía que ya habíamos hecho alguna de estas. El momento angular se conserva y decía consecuencias. Yo ponía el ejemplo de los patinadores, patinadoras que cuando hacen la pirueta esta, que se ponen a girar sobre su propio eje, empiezan con los brazos extendidos. Cuando juntan los brazos al cuerpo, la velocidad de rotación aumenta sola. Por conservación del momento angular. Recordad, el módulo del momento angular es igual a masa por velocidad por radio.
Módulo del momento angular, masa por velocidad por radio. Entonces, voy a buscar un vídeo. El momento angular es la letra mayúscula L. Lo de la rueda. No, este es lo de la rueda, pero había otro. Ese es un giróscopo. ¿Qué? No, pero es que tanto de saber. No, vale, ha dicho, mira, ¿sabes qué? Que los ejercicios por la tarde de la tarde. Sí, sí, no, claro. Bueno, aquí pone conservación del momento cinético, es del momento angular. Facultad Regional General Pacheco, Física 1. Vaya fallo, ¿no? A ver. Yo lo que quiero ver es el vídeo. Principio de conservación. Vale, lo de la rueda es bastante ya socorrido, pero me gusta más este. Giróscopo humano, ¡vamos! Mira. Empieza, ¿veis a qué velocidad gira? Ahora, supongo que simplemente va a cerrar los brazos. O todavía no. Es un experimento peligroso este, ¿eh? Después pegar un cebollón, pero cosa buena. ¿Vale? Ahora lo hace sujetando dos masas en los extremos. Venga. Vamos. No, es que está ahí con consideraciones teóricas y yo quiero ver el vídeo. Quiero ver el vídeo. Pero no está haciendo... Ah, mira, ¿veis? Simplemente abre los brazos y se frena, junta los brazos y se acelera. Conservación del momento angular. Esto hay en los parques de los niños, hay una atracción que es como una especie de huevo, una cosa así, que gira, que se sienta, pero es pequeñito para un solo niño. Yo cuando mis hijos eran pequeños, los ponía en el huevo y se lo sentaba y decía, estira las piernas, y le daba para que se pusiera a girar. Y yo, encoge las piernas, y claro, cuando encogía las piernas se ponían a girar como locos, y no veas tú. Y a ti te debería interpretación. Mirad. Esto es conservación del momento. A ver si hace ya la... Conservación del momento. Cuando se estira, frena. Mientras que está agrupado, sigue girando. Cuando se estira, frena. Detiene en seco el giro. A ver, espérate, a ver. ¿Veis? La pierna estirada, gira despacio. Recoge el cuerpo y empieza a ir cada vez más deprisa, cada vez más deprisa, cada vez más deprisa. Y cuando vuelve a estirar... Mira, 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 mira. Todo eso es conservación del momento angular. La profesión la chica lo podía es que al principio con una fuerza da impulso, pero después ya no se Claro, en el momento que ella se da el impulso para empezar a girar, ya pues, hay fuerza, pero no hay momento, porque solo está la fuerza de la gravedad que tira hacia abajo. Y con respecto al eje de giro, coinciden, con lo cual el momento es nulo. Al no haber momento, ella empieza con la pierna más o menos estirada y empieza a girar, se ha dado impulso con la pierna y en el momento en que recoge de alguna manera el cuerpo, la velocidad de giro aumenta. De forma automática. Y ella se marea, supongo. Lo que pasa es que lo disimula muy bien. Yo, desde luego, acabaría hecho polvo ahí en una cosa de esas. Bien, pues eso es el principio de conservación del momento angular. Por ejemplo,
No tengo aquí el libro. Es que creo que en vuestro libro venía algún ejemplo. Pero lo tengo aquí. No lo tengo, pero lo tengo aquí. Bueno, mientras que eso se abre, que debe llevar un rato. A ver, si se trata de un movimiento, a ver, en el caso de movimiento circular uniforme, existía una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, ¿verdad? Yo sé que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, ¿cuánto valdría el módulo del momento cinético? Es m por v por r, o lo que es lo mismo, m por omega por r. Es decir, m/r cuadrado omega, donde omega es la velocidad angular. Bueno, pues a esto, masa por radio al cuadrado, a esto es a lo que se llama momento de inercia. Momento de inercia. Cuando se trata de un solo objeto, de una masa puntual que gira alrededor, el momento de inercia es masa por radio al cuadrado. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando no se trata de un objeto puntual, sino de un objeto que tiene dimensiones, densidad, etcétera, etcétera, etcétera? Como por ejemplo una polea, un balón, un barril que gira, un anillo, una varilla. Bueno, pues en ese caso hay que hacer una especie de momento de inercia medio, que en realidad... Ahora ya sí que... Vale, ya pues, qué maldad. Y es igual a la integral a lo largo de toda la superficie de m por r cuadrado diferencial de r. Vale. ¿Qué queréis que os diga? La integral a lo largo de toda la superficie, realmente a lo largo de todo el volumen, tendría que ser. De m por r cuadrado por diferencial de r. A ver, todavía no habéis visto derivadas, ¿no? O sea, no sabéis derivar, es imposible que sepáis integrar, que es la operación inversa a la derivada. La integral, sí. Entonces, bueno, el caso es que hay quien lo ha hecho eso, hay quien ha hecho esto, y hay una tabla, tengo que mirar bien los estándares a ver lo que pone o no pone. Hay una tabla de momentos de inercia para distintos objetos que giran, como pueda ser una esfera, un disco, un rodillo, un cilindro, un anillo que gira alrededor del eje, o un anillo que rueda, no es lo mismo un anillo que rueda, un anillo que gira, una varilla, etcétera, etcétera, etcétera. Este momento de inercia, que, bueno, aquí nos sirve un poco para ver, justificar este movimiento de la patinadora o el del chaval este que estaba haciendo el experimento, tal, pero tiene importancia cuando yo estoy tratando ya no de objetos sólidos, puntuales. Hasta ahora hemos considerado las masas casi como si fueran masas puntuales. Vale, ponemos una caja, no sé qué, y a la hora de dibujar, dibujamos la caja entera, pero realmente estamos considerando una masa como si fuera puntual. Pero realmente, en la realidad, en la naturaleza, no existen masas puntuales. Lo que existe es lo que se llaman sólidos rígidos. Es decir, un objeto que tiene pues una distribución de masa, en general tiene una masa, tendrá, si yo cojo en un instante dado y hago la media de tal, no sé cuántos, puedo calcular lo que se llama el centro de masas de este objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando un objeto que tiene dimensiones, que tiene masas, que tiene un centro de masa, gira, entonces el momento de inercia es muy importante. Es muy importante. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando estamos trabajando con una polea real.
Las poleas con las que hemos trabajado hasta ahora en los problemas son poleas en las que hemos supuesto que tanto la polea como la cuerda tienen masa despreciable. No consideramos para nada la masa de la polea, pero eso no es cierto, porque una polea que gira tiende a seguir girando. Tú le das impulso a una polea y si no la frenas, aquello sigue girando, ¿no? Bueno, pues eso contribuye al movimiento. De hecho, si tú consideras un plano inclinado, consideras un plano inclinado, sobre este plano colocas una masa M que desliza sin rozamiento y un cilindro o una esfera de la misma masa que ruedan que ruedan en vez de deslizar sin rozamiento, pero ruedan, ¿vale? Bueno, pues la velocidad con la que llegan aquí es distinta. Porque ese giro tiene consecuencias. Implica que hay un momento de inercia que se conserva, etcétera, 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 etcétera. Vale, entonces, ahora mismo no me acuerdo de cómo están los estándares en este tema en primero de bachillerato. Porque esto se solía estudiar al principio de segundo de bachillerato, los momentos de inercia, la dinámica de la rotación, etcétera. Entonces, ante la duda, yo os lo voy a dejar ahí, ya está. Esto sí, el principio de conservación del momento angular es importante. Bueno, por ejemplo, en el caso de la patinadora que gira, etcétera, 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 etcétera. Pero hay casos, todo esto lo voy a borrar, porque voy a esperarme a ver lo que dicen los estándares para verlo o no verlo, ¿vale? O sea, que yo lo borro, lo quito de aquí, como si no estuviera, ya está. Vale. Más, ¿en qué casos en la naturaleza me encuentro objetos que se están moviendo y que cumplen la condición de ausencia de momento y, por tanto, conservación del momento angular? Pues uno muy cotidiano para todos nosotros, que es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol o el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Si nos imaginamos, por ejemplo, voy a poner aquí, vamos a imaginar que tengo, lo voy a achatar para que se suponga que lo estoy viendo como así, como en 3 dimensiones más o menos, ¿no? Igual que hicimos antes. Pues vamos a imaginar que tengo aquí el Sol, que este es el Sol, y aquí está la Tierra. ¿Vale? La Tierra gira alrededor del Sol porque existe una fuerza de atracción gravitatoria del Sol sobre la Tierra, que es una fuerza centrípeta. Y eso hace que la Tierra, eso lo vamos a ver con más detenimiento en el tema siguiente. Y eso hace que la Tierra gire. Pero si la única fuerza que hay aquí es, bueno, no sé. Voy a hacer así. Vale, la única fuerza que hay aquí es la fuerza de atracción de la gravedad del Sol. Dime. Sobre la Tierra. Sí, pero sí, hombre. Bueno, tengo la Tierra atraída por el Sol. Fuerza de atracción gravitatoria. Fuerza de atracción gravitatoria. Carajo, ahí. Ahora. Fuerza de atracción gravitatoria del Sol sobre la Tierra. Esta es la fuerza de la gravedad. Fuerza gravitatoria. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el momento de esta fuerza
con respecto al centro del Sol, que sería el centro de la órbita de rotación de la Tierra? ¿Cuál es el momento? El momento de la fuerza gravitatoria sería el producto vectorial R por F. ¿Cuánto vale el módulo de este momento? El módulo del momento de la fuerza gravitatoria sería R por F por el seno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman R y F? En este caso, no, R y F. ¿Dónde estaría R? Ese sería R. Ah, no, está bien. Entonces, R por F por el seno de 180. ¿Cuánto vale el seno de 180? 0. 0. Vale, entonces, ¿qué significa? Que la fuerza, que es la causante del movimiento de la Tierra, con respecto al centro del giro de la Tierra, de la trayectoria de la Tierra, no tiene momento. El momento es 0. Si el momento es 0, ¿eso qué significa? Que el momento angular de la Tierra se conserva. Que pone seno de 180. Seno de 180, sí. ¿Dónde estaría el momento angular de la Tierra? Sería un vector que estaría aquí. ¿Vale? Estaría aquí. Esto sería L, que sería R por M por V. Es decir, el momento del momento cinético de la Tierra. Si supongo que la Tierra está girando en este sentido, si supongo que la Tierra está girando en ese sentido, la velocidad iría hacia allá. Entonces, R por V, de acuerdo con la regla de la mano derecha, el momento angular va hacia arriba. Consecuencia, primera, la órbita de la Tierra es plana y está siempre en el mismo plano. Por eso nosotros, a lo largo del año, la trayectoria del Sol, que es la que nosotros apreciamos, es siempre la misma. Porque si el plano de la Tierra cambiara, la trayectoria del Sol cambiaría. Pues no sé con qué criterio cambiaría o no cambiaría, pero como el momento angular se conserva, la órbita de la Tierra, de la Luna alrededor de la Tierra, de todos los planetas del sistema solar alrededor del Sol, etcétera, etcétera, esas órbitas son planas, se mantienen siempre en el mismo plano. ¿Vale? Porque no hay momento. Más, además, se puede deducir a partir de la conservación del momento angular, se puede deducir la segunda ley de Kepler. Es que esto es adelantar un pelín lo que vamos a ver en el tema que viene. Pero Kepler, mediante la observación, porque eso es importante, no conocía la formulación matemática de la ley de la gravedad ni nada de esto, pero mediante la observación dedujo 3 leyes fundamentales. La primera, los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, encontrándose el Sol en el foco, en uno de los focos de la elipse. Realmente, las órbitas son prácticamente circulares, porque la excentricidad es mínima. O sea, la órbita de la Tierra alrededor prácticamente es un círculo. Aquello que dibujábamos de pequeñitos, no, es que la Tierra aquí está, aquí y aquí se encuentra en verano y en invierno. Bueno, realmente, no, es así. O sea, la Tierra está lo más próxima al Sol, pues la diferencia es mínima, pero está más próxima al Sol en verano y en invierno. Lo que pasa es que como el eje de giro de la Tierra está inclinado, en verano apunto el hemisferio norte hacia el Sol, en invierno apunto el hemisferio sur hacia el Sol. Y por eso en un caso es verano y en otro caso es invierno. ¿Vale? Pero bueno, los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, encontrándose el Sol en uno de los focos de la elipse, prácticamente circulares. De hecho, en segundo de bachillerato consideramos siempre que son circulares. Segunda ley de Kepler.
el área barrida por el radiovector en tiempos iguales es igual. Es decir, si ahora yo dibujo una órbita, ahora ya sin perspectiva ni nada, vista desde arriba. Voy a exagerar la excentricidad para que se aprecie lo que quiero deciros. Exagero la excentricidad. Según Kepler, el Sol estaría aquí, en el foco, en uno de los focos de la elipse. Aquí estaría el Sol, lo que sea, ¿no? Entonces, según Kepler, si hay un planeta como la Tierra que tarda, por ejemplo, un tiempo t en pasar de aquí a aquí, ¿vale? Tarda un tiempo t en pasar de aquí a aquí. Y entonces el vector, el radiovector, barre este área en ese tiempo. Al cociente entre el área y el tiempo que tardo se le llama velocidad areolar. ¿Vale? Y se mide en metros cuadrados por segundo. Dime. ¿La fórmula del? Metano. Butano. C4H10. C4H10, butano. Metano, CH4. Butano es un hidrocarburo, un alcano de cuatro átomos de carbono. CH3, CH2, 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 CH3. Bueno, si el planeta tarda un tiempo t en recorrer en pasar de este punto a este punto, tarda el mismo tiempo en pasar de este a este. ¿Vale? El planeta tarda un tiempo t en pasar de 1 a 2. Pues tarda lo mismo en pasar de 3 a 4. De tal manera que ese área, el área 1 y el área 2, son iguales. El área 1 y el área 2 son iguales. A tiempos iguales, áreas iguales. ¿Qué significa? Que la velocidad lineal del planeta no es la misma durante todo el trayecto. Es decir, aquí va más rápido que aquí. En la realidad, como la órbita prácticamente es circular, pues no hay diferencias apreciables. Pero esto es lo que dedujo Kepler, que luego se puede explicar matemáticamente y sale correcto, ¿vale? Y la tercera ley de Kepler midió el periodo de rotación de distintos cuerpos celestes, etcétera, etcétera, alrededor del Sol o satélites alrededor del planeta y llegó a la conclusión de que el cuadrado del periodo es directamente proporcional al cubo del radio. El cuadrado del periodo es directamente proporcional al cubo del radio. Esto me lleva a hablar de algo que sí que es de este tema, que es la dinámica de la rotación. O sea, eso lo que has hecho es un tema. Esto va a ser más del tema que viene, pero esto que os voy a decir ahora de la dinámica de la rotación. Pero el primer dibujo sí era de este tema. Conservación del momento angular, dinámica de la rotación. A ver, cuando un objeto describe una trayectoria que no sea una línea recta, hay aceleración, sí o sí. ¿Vale? Cuando un objeto describe una trayectoria que no sea una línea recta, independientemente de que lo haga con velocidad constante o no, hay aceleración. ¿Cuál es esa aceleración? Efectivamente. Que ya sabemos que la aceleración es igual a la suma de la aceleración tangencial más la aceleración normal o centrípeta. Esta aceleración centrípeta, cuyo módulo vale v cuadrado partido por r, o que vale también omega por r al cuadrado para el caso de un movimiento circular uniforme. ¿Vale? La centrípeta era la normal. Sí, normal y centrípeta es lo mismo, centrípeta o normal. Vale, esto es algo que tenemos que intentar entender, nos cuesta, pero hay que entenderlo.
Bueno, viene al caso cuando os hablaba de los sistemas de referencia inerciales, no inerciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Anda, mira. Sí, aquí está el... Anda. ¿Y esto? Aquí está lo del impulso mecánico y por qué estaba todo esto aquí y no en el otro lado. Ah, bueno, porque lo empecé a hacer y luego lo quité. Pipi, lo borro y ya está. Bueno. Vale. Esto es igual que cuando lo pegué y no lo encontraba. Pues igual que estaba por aquí abajo. Cuando se va en línea recta, no... Si hay... No, centrípeta no. Porque si vas en línea recta, R es infinito. El radio de curvatura es infinito. Entonces la aceleración centrípeta es 0. ¿Vale? Pero si la trayectoria no es recta, aunque la velocidad sea constante en módulo, hay aceleración centrípeta. ¿Vale? Y si hay aceleración, hay fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza centrípeta? Masa por aceleración centrípeta, es decir, m por v cuadrado partido por r. Entonces lo que os decía que tenemos que cambiar un poco el chip. Imaginaos esto, una carretera, una curva así, y por aquí viaja un coche. Por aquí viaja un coche, ¿vale? Vamos a suponer que la carretera tiene un radio de curvatura de 80 metros. Dime. Puedes subir un momento. Son energías diferenciales del lance. No. Las energías del lance siempre se dan como energía necesaria para romper un enlace. Siempre se dan así, ¿vale? Bueno, imaginamos que tenemos ese coche que está tomando la curva. ¿Por qué toma la curva el coche? Porque si no se estrella. Evidentemente, pero ¿qué pasaría si la superficie estuviera helada? Giras el volante y el coche sigue recto. ¿Por qué toma la curva el coche? Bueno, el coche toma la curva porque hay una fuerza que tira de él hacia adentro y que hace que tome la curva. Y esa fuerza es la fuerza centrípeta. ¿Y cuánto vale esta fuerza centrípeta en este caso? ¿Cuál es la única fuerza? No, ¿qué hago? No te preocupes. Coge tu móvil, ¿no? Nacho, ¿puedes subir un momento a la Vale, eso es algo que nos cuesta entenderlo. Y es que además el punto de vista, vamos a ver este ejercicio, vamos a ver cómo se haría esto, desde el punto de vista de un observador que está fuera del coche y desde el punto de vista de un observador que está dentro del coche. Vale, entonces, vamos a suponer que estamos fuera del coche. El coche vemos que toma la curva. Si toma la curva es porque hay una fuerza que tira de él hacia adentro. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es esa fuerza? En este caso es la fuerza de rozamiento. Entonces, si la masa del coche 800 kilogramos, 500 kilos es un coche bastante ligerito. Y el coeficiente de rozamiento de las ruedas del coche con el asfalto es de 0,3. ¿Cuál es la velocidad máxima con la que puede tomar la curva? La masa del coche es 50 gramos. Sí. ¿Han puesto 800 kilos? Es que es minúscula, no mayúscula. No sería en Kelvin tampoco. Bueno, pero yo puedo meterla como yo, pero sí.
Si pones la K de kilo mayúscula es error. Que poner la K de kilo mayúscula es un error. En minúscula. Escribiendo a mano no se nota, pero en máquina hay que tener cuidado. Bueno, ¿cuál es la velocidad máxima con la que puede tomar la curva el coche? Si yo esta misma situación la miro de lado, lo que tengo es la superficie del asfalto y tengo el coche. Tiene pues aquí una rueda, hay otra rueda. No, hombre, no. Esto lo haces así de frente, el faro, el otro faro, el coche. Quiero saber cuál es la máxima a la que puede ir. El coche se mueve con cierta velocidad y aquí hay una fuerza que es el peso. Aquí hay una fuerza que es el peso. Está la normal, que se opone al peso, va en sentido contrario, está la normal. Y la fuerza que tira del coche hacia adentro, que como la dibujé en rojo, la voy a volver a dibujar en rojo, que es la fuerza de rozamiento. La vamos a poner aquí. Sería la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Estas son las ruedas del coche. Son negras. ¿Has visto? Esa sería la fuerza de rozamiento. Entonces, para que el coche tome la curva, como máximo, se tiene que cumplir que fuerza centrípeta sea igual a la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale la fuerza centrípeta? Masa del coche por velocidad al cuadrado partido por el radio. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Normal por el coeficiente de rozamiento. Pero en este caso la normal es igual al peso. En este caso la normal es igual al peso. Con lo cual esto sería m por g por coeficiente de rozamiento, de donde m y m se me va. Con lo cual me queda que la velocidad máxima es la raíz cuadrada de g por el coeficiente de rozamiento partido por el radio de la multiplicado, perdón, por el radio de la curva. Raíz cuadrada de g por mu por r. 9,8 por 0,2 por 80. $12,52 metros por segundo. ¿Unos 45 kilómetros por hora. Para un radio de curvatura, para este coeficiente de rozamiento, ¿vale? Como veis, además, no depende de la masa del coche. Si el coche pesa más, la velocidad es la misma. Si el coche pesa menos, la velocidad es la misma. Depende del coeficiente de rozamiento. Y ese coeficiente de rozamiento depende no solo del cauce del que están hechas las ruedas, que es el mismo, sino de la anchura de las ruedas. Silencio. No, el coeficiente de rozamiento lo he puesto a 0,3. Pues entonces puede ir un poco más rápido. Bueno, así. De verdad, cambia la rima, por eso No quiero. ¿De 0,3? Pues es muy normal, no te creas tú que es muy alto. Es normalito. Esto te ha sobrado. A ver, la fecha en la que pusimos el examen era para tener el recreo. Lo cambiasteis vosotros. Tampoco va bien. Calla, el examen de Castro es el mejor, profesor. Entre la ordinaria y la extraordinaria también habrá.
Paralelas por temas. Hombre, por estándares ya se me hace mucho, aunque no sé, igual nos obligan a hacerlo también por estándares, o por criterios, mejor dicho. ¿Cómo que se llama ser separado? Ah, no lo sé. Tendremos que verlo, a ver cómo lo hacemos para que se pueda hacer. Porque entre la ordinaria y la extraordinaria hay 3 semanas. Entre la convocatoria ordinaria y la extraordinaria hay 3 semanas. Y en esas 3 semanas hay que ir recuperando. La orgánica no la tendría que recuperar, lógicamente. Y luego ya, pues oye, sería pues un plan de recuperación como hemos hecho durante todo el curso. Tienes que recuperar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Lo lógico, lo normal, lo que sería mejor es distribuirlo a lo largo de las 3 semanas. Es decir, la primera semana, recuperar lo que haya que recuperar de la primera evaluación. La segunda semana, recuperar lo que haya que recuperar de la segunda. Y la tercera, recuperar lo que haya que recuperar de la tercera. Eran normalitos. Ejercicios normales, nada del otro mundo. La variación de entalpía estándar, la variación de combustión de tal. Sabiendo que las entalpías de formación y de no sé cuántos, obtener la entalpía de la reacción de formación del etano. No te digo. El plan de refuerzo lo tienes tú. Ah, no, se manda por papás. Fíjate que no digo nada. Vale. La información de los productos de será menos de los reactivos. Sería la ¿verdad? Que lo he dicho, en un momento no lo podía hacer. Hubiera que ser 3 y 4, atirando para poder. Y luego, cuando van a ser 3 y 4, Lo más fácil. Cuando van a ser 3 y 4, digo, coño, me voy a llevar la ciudad. A ver, hasta ahora. Hasta luego.